Llegó un martes. Un martes como cualquier otro. O eso pensaba yo. El cielo estaba gris. Un viento frío susurraba entre los árboles. No esperaba nada, ningún cumpleaños, ninguna ocasión especial. Pero ahí estaba, en la entrada de mi casa. Una simple caja marrón. Sin dirección de quién la enviaba. Solo mi nombre, escrito con una letra temblorosa y como de araña. Mi corazón dio un pequeño brinco. ¿Quién pudo haberla enviado? ¿Y por qué se sentía tan fría? Dudé un momento. Mi mano se acercó y luego la retiré. Todo dentro de mí me gritaba: «No la toques, déjala ahí». Pero la curiosidad, esa vocecita fastidiosa, susurró más fuerte. ¿Qué podría haber adentro? ¿Un regalo olvidado? ¿Un admirador secreto? Mis dedos, casi sin querer, agarraron el cartón. Era sorprendentemente pesada, más pesada de lo que se veía. La arrastré adentro y la caja áspera raspó el tapete de la entrada. El silencio de mi casa de repente se sintió, como si alguien observara, como si ojos que no podía ver siguieran cada uno de mis movimientos. Adentro el aire se puso más frío. ¿O era solo mi imaginación jugándome una broma? Para entender a la muñeca, primero deben entender dónde nació. El orfanato Saint Michel. No era un lugar feliz. No como los orfanatos que ves en los cuentos, con cuidadoras buenas y niños alegres. No. Saint Michel era un lugar de sombras. Construido a finales de los 1800, en las afueras de un pueblito francés tranquilo, se alzaba en una colina como una tumba olvidada. Sus paredes de piedra siempre estaban húmedas, manchadas por años de lluvia y tristeza que no se puede contar. La gente del lugar susurraba historias sobre él, historias de abandono, historias de una tristeza tan profunda que nunca se iría. El orfanato lo cuidaban unas monjas muy serias. Sus caras eran tan duras como los pisos de piedra. Casi nunca levantaban la voz, pero sus susurros sonaban fríos y con autoridad. Los niños allí muchas veces pasaban hambre, muchas veces pasaban frío. La risa casi no se oía entre esas paredes tristes. Élodie Petit era una niñita muy delgada, piel pálida, pelo oscuro que siempre parecía caerle sobre sus ojos grandes y tristes. Los otros niños, endurecidos por sus propios problemas, casi siempre la dejaban sola. Ella prefería estar con su muñeca. No era una muñeca elegante, no como las que se ven en las tiendas. Esta muñeca estaba hecha con pedazos de tela, sus ojos de botón cosidos con puntadas chuecas. Su pelo de lana era un enredo. Pero para Élodie lo era todo. Su amiga secreta, su única amiga. Le susurraba sus secretos, sus miedos, sus pequeñas esperanzas que apenas se veían. Dicen que Élodie puso todo su amor, toda su soledad, en esa muñeca. La abrazaba en sus brazos delgados, cantándole bajito canciones de cuna sin melodía. Canciones de cuna que nadie más escuchó. Adelantamos el tiempo más de 100 años. El orfanato Saint Michel ya no existía. Era una ruina que el tiempo y las plantas se habían tragado. Pero la muñeca de Saint Michel, volvió a aparecer. Pasó por muchas manos, como una cosa antigua y curiosa. Y casi nadie conocía su oscura historia. Hasta el 2018. Antoine Dubois, un coleccionista de juguetes viejos en Lyon, Francia, la consiguió en una venta de cosas usadas de una casa. Estaba muy emocionado. Era una pieza única, con un encanto que no se podía negar, aunque un poco inquietante. La puso en un estante alto en su estudio, junto a sus otras cosas valiosas. Ese fue su primer error. Empezó suavemente. Las cosas cerca de la muñeca aparecían movidas. Un bolígrafo se rodó de la mesa. Un libro un poquito abierto. No le di importancia. Casa vieja, que se asienta, ¿sabes? Pero luego vinieron los susurros. Suavecitos al principio, como el ruido de la seda. Él trabajaba hasta tarde. Era el único despierto, y los oía. El suspiro de un niño. ¿O era un quejido suave? Buscó por toda su casa. Nada. Pensó que se estaba volviendo loco. El aire alrededor de la muñeca se puso mucho más frío, como un pedazo de frío raro en el cuarto que estaba tibio. Luego vinieron los sueños. Sección 5. Susurros en las paredes. La pesadilla de Clara, 2021. 3 años después, en el 2021, la muñeca llegó a Bremen, Alemania. A las manos de Clara Schmidt, una joven artista a la que le gustaban las cosas antiguas y raras para su apartamento. La compró a un vendedor por internet, encantada por su estilo antiguo. Ella no tenía idea de las cosas horribles que le pasaron a Antoine. Para Clara, la muñeca al principio era solo un adorno interesante. La puso en su mesita de noche. Se veía tan inocente al principio.
le dijo Clara a un foro paranormal en internet, escribiendo con mucha desesperación. Un poco tenebrosa, sí, pero de una forma chévere, gótica, pensé. Las cosas raras empezaron a los pocos días. Clara vivía sola, pero empezó a oír ruidos. Pasos suaves en el pasillo cuando sabía que no había nadie más en casa. El crujido suave de la puerta de su cuarto, como si alguien estuviera espiando. Sección 6. El columpio vacío. La esperanza perdida de Leo, 2024. La muñeca luego cruzó el océano Atlántico, llegando a una casa tranquila en las afueras de Ohio, Estados Unidos, a principios del 2024. Su nuevo dueño era un hombre llamado Mark, que la compró como regalo para su hijita, Lily. A Lily le encantaban las muñecas. Mark pensó que esta, con su ropa antigua y su cara de porcelana, era especial. No tenía ni idea de su pasado, ni idea del terror que le había causado a Antoine y a Clara. Él solo vio un juguete único para su querida niña. Este, quizás, fue el capítulo más triste en la historia reciente de la muñeca. Lily, que tenía 7 años, al principio adoró a Elodie, como decidió llamar a su nueva muñeca, sin saber la conexión escalofriante. Jugaba con ella todo el tiempo, la llevaba al parque, hacían fiestas de té, pero pronto la forma de ser de Lily empezó a cambiar. Se volvió callada, apartada, empezó a tener pesadillas, se despertaba gritando sobre la mujer triste en la muñeca. Mark y su esposa, Sarah, se preocuparon. Lily, que antes era una niña feliz y sociable, ahora muchas veces la encontraban con la mirada perdida, agarrando fuerte la muñeca, susurrándole en voz baja. Cosas raras empezaron a pasar en la casa. Las puertas crujían al abrirse y se cerraban de golpe solas. Las cosas se caían de los estantes. Los otros juguetes de Lily aparecían rotos o escondidos en lugares raros. Una tarde, Sarah oyó a Lily hablando en su cuarto. Cuando fue a ver, Lily estaba sola, sentada en el piso, meciendo a Elodie. ¿Con quién hablas, mi amor?, preguntó Sarah. Lily levantó la mirada con los ojos muy abiertos y con miedo. Con Elodie, susurró. Dice que se siente sola. Sección 7. Enfrentando el frío nuestra noche con la muñeca. Y así, la muñeca llegó a nosotros. No porque la compramos, sino porque nos la pidió con desesperación aquel investigador de cosas paranormales, que sabía de nuestro interés en estos objetos únicos. Él creía que estábamos listos para manejarla, o al menos para entenderla. El paquete llegó, como les conté, sin avisar. Espeluznante. Decidimos hacer una investigación, una noche, solo nosotros, y la muñeca de San Michel. Nos preparamos en un cuarto seguro, las cámaras grabando, las grabadoras de sonido encendidas, medidores de EMF listos para encontrar cualquier cambio electromagnético. El aire ya se sentía pesado, tenso. Pusimos la muñeca en una sillita de madera en el centro del cuarto. Sus ojos azules de vidrio parecían chupar la poca luz, sin reflejar nada más que una quietud que daba nervios. Durante la primera hora, nada. Solo el zumbido bajito de nuestros equipos. Luego la temperatura empezó a bajar, no poco a poco, sino de repente. Un punto frío se formó alrededor de la silla, tan fuerte que nuestro aliento se veía como vapor. El medidor de EMF, callado hasta ese momento, empezó a subir y bajar sin control. Su aguja se movía como loca cada vez que lo acercábamos a la muñeca. Era como si una energía que no se veía saliera de ella. Entonces lo oímos. Sección 8. Los hilos invisibles. Teorías y una advertencia escalofriante. ¿Cuál es la verdad detrás de la muñeca de Saint Michel? ¿Es de verdad el espíritu atormentado de Elodie Petit, atado para siempre a la figura de porcelana que reemplazó a su juguete simple y querido? Algunos que estudian lo paranormal creen que sí. Dicen que la emoción tan fuerte y el trauma de la muerte de Elodie, especialmente el acto cruel de quitarle su único consuelo, pudo haber dejado su alma pegada al objeto. La muñeca entonces se convirtió en un punto central para su soledad, su tristeza y quizás su rabia. Su espíritu, sin poder irse, busca conectar con alguien, pero solo encuentra formas de mostrar su propia tristeza sin fin. Otras teorías van hacia lugares más oscuros. Cuando miramos la muñeca más de cerca, después de nuestra investigación, encontramos unas marcas suaves, raspadas en la porcelana debajo de su pelo, casi imposibles de ver a simple vista. No eran solo grietas cualquiera. Parecían símbolos antiguos, algunos relacionados con magia vieja del pueblo, rituales para atar espíritus a los objetos. ¿Será que alguien, quizás una de las monjas con culpa en Saint Michel, o un dueño después que jugaba con lo oculto, intentó un ritual así? Queriendo calmar al espíritu, pero en vez de eso lo atrapó más fuerte, o peor, cambió lo que era al principio en algo más malo. Los reportes que se repiten no se pueden negar. Los puntos fríos, los susurros sin cuerpo, el movimiento de la muñeca, las pesadillas que oprimen, y la canción de cuna triste y clara.
Estos no son casos separados. Forman un patrón de algo muy infeliz y que podría ser peligroso. La muñeca parece alimentarse de la atención, de la emoción, atrae a la gente con su encanto antiguo y luego poco a poco muestra su naturaleza escalofriante. Lo que pasa va aumentando, desde cosas raras y suaves hasta muestras claras de actividad paranormal, como si tratara de comunicarse o quizás de reclamar algo. Amigo que escuchas, ten cuidado, los objetos pueden guardar ecos del pasado. Pueden traer alegría, pero también pueden traer tristeza, dolor, y a veces, algo mucho más oscuro. La muñeca de Saint Michel es más que solo una muñeca maldita, es una advertencia. Una advertencia de que algunas puertas es mejor no abrirlas, algunos secretos es mejor no moverlos. La muñeca ahora está guardada, contenida,